¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Excelente viernes para todos y muchas gracias por acompañarnos como siempre en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional, temas políticos, económicos, sociales. Hoy concretamente vamos a hablar de la educación sexual en las escuelas, sobre todo en los niveles de primaria y secundaria. Les recuerdo que actualmente México ocupa el primer lugar de países de la OCDE en embarazos de adolescentes que van desde los 13 a los 19 años de edad. Por eso los invito para que se queden con nosotros para analizar este tema, cuáles son las aristas, lo que implica además, y también vamos a tocar una parte de la reforma educativa, los libros de texto y lo que genera además este tema, sobre todo en la información de educación sexual en estos niveles. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. La educación sexual generalmente comienza con la curiosidad de un niño sobre su cuerpo. La educación sexual hoy es un tema explícito y directo. Los niños y niñas ahora tienen más fuentes de información y dejó de ser un tabú para ellos. A diario se presentan situaciones propicias para enseñar temas relativos al sexo y es la mejor forma de proteger a nuestros hijos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, actualmente México ocupa el primer lugar mundial en abusos sexuales contra niñas y niños. Cada año alrededor de 4.5 millones de menores de edad sufren abuso sexual y la mayoría son familiares. Además, México también se ubica en el primer lugar en embarazos de adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años de edad, registrando al año más de 400,000 embarazos no deseados. Desde hace varios años, grupos conservadores han demandado a la Secretaría de Educación Pública que en los libros de texto se dé información sexual para los jóvenes de manera completa y con valores. Para el ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de Educación Pública presentó 348 libros de texto con un nuevo modelo educativo. En el libro de Ciencias Naturales de sexto grado, contempla las implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. La educación sexual para niños es un arma para defenderse y conocer los riesgos. Luis Pérez Courtad, Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema, hoy nos acompaña en la mesa de análisis político. Empiezo por presentar a Enrique Cortés, él es maestro en terapia psicoanalítica. Maestro, muy buenas noches y bienvenido. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros Eusebio Rubio, él es director y fundador de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Eusebio, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Está también con nosotros Anel Chávez Rosales, ella es coordinadora académica del colegio CREA, psicóloga, también clínica y pastora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y finalmente, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en nuestro país. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Gracias. Primero, hay que aclarar que en estos datos que le proporcionamos en esta información, México ocupa el primer lugar, pero en los países de la OCDE, no a nivel mundial. Es una aclaración importante porque a nivel mundial eso sería imposible. Así que Sería muy grave, todavía más grave del problema que tenemos. Sería muy grave. Sí hay un problema. Por eso hay que aclarar ese punto. Es el primer lugar, pero de los países de la OCDE. Ahora, ya tomando como referencia todos los datos que escuchamos, ¿por qué en México se sigue viendo como un tabú la educación sexual en estos niveles? ¿Por qué se sigue viendo con esta fragilidad y con estas asperezas todavía este tema? Empiezo contigo, Enrique. Sí, me gustaría hacer una aportación en esta cuestión de pensar por qué tanto tabú. Tiene que ver mucho con la cuestión de las generaciones. La orientación de los padres, si nos estamos hablando de 40, 50 años, todavía trae una serie de educación cuyos padres fueron sobre una tendencia más conservadora. Es decir, la manera de cómo transmitían la cuestión de la sexualidad era siempre con ciertos temores. Es decir, la sexualidad se consideraba con algo peligroso. El hecho de considerar algo peligroso, esto consideraba que la gente desconfiara de la sexualidad. Esta generación se lo transmite a estos padres de esta generación, digamos, entre la gente de 30, 40 años, y de repente se encuentran con un nuevo cambio, un nuevo mundo, donde empieza a haber un poco más de libertad sexual a nivel de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que se encuentran? Que hay un choque de una ideología entre los abuelos, una nueva generación, y ellos se enfrentan ahora con una sexualidad y decir, ahora, ¿cómo se los transmitimos a los hijos? ¿Sí? Los hijos se encuentran de repente con muchas preguntas, pero ¿qué es lo que le falta a los padres? Les falta conocimiento, les falta una experiencia, les falta una manera de transmitir que la sexualidad no tenga que ver con ciertos temores, sino que tengan que ver cómo el niño va conociendo su cuerpo, cómo el niño va descubriendo su sexualidad, porque todas las instituciones que estamos viviendo es que les imponen un saber sobre qué es la sexualidad.
Pero los niños son curiosos, los niños traen su propio concepto o lo investigan por ciertas zonas, por ciertos lugares. Llega un momento en que hay un choque de conocimientos y de saberes entre lo que descubren los niños, entre lo que les transmiten los padres, en lo que lo poco o mucho se le puede transmitir las escuelas, y de repente los niños se encuentran completamente aislados, sin un sustento, digamos, tangible que los pueda aterrizar sobre qué es la sexualidad. De una manera termina siendo esto tan confuso que los mismos niños terminan teniéndole miedo a su propia sexualidad. Correcto. ¿Qué opinas, Eusebio? Pues mira, yo tengo una opinión un poquito diferente. Para eso estamos y aquí, más para debatir. Sí. política como el término, ¿no? Así es. Desde que la idea de la educación sexual en las escuelas se propuso en el país, esto fue en 1930, y más o menos al parejo de esta propuesta ha habido protestas, oposición, miedos, temores. Pero hay que aclarar sobre todo de la parte religiosa, de la Iglesia Católica y de otros sectores. Y ¿De dónde vienen de esas los protestas? segmentos que representan a esta forma de pensar, pero sobre todo los segmentos conservadores. Y aquí Correcto. sí voy a ser muy puntual. Las personas que son conservadoras, y mira, yo tengo mucha familiaridad con ellos porque estudié y trabajo en una escuela muy conservadora, hay un temor de perder lo que se tiene. Antes de decir qué se tiene. Que O sea, se tiene el estatus, la familia. Entonces, de repente, cualquier propuesta nueva es atacada porque es nueva. Y la alimentación de eso es el temor. Yo no sé si has visto las fotos del archivo Casasola, pero son fenomenales. Sí. 1930, una serie de mamás de una población de Hidalgo protestando contra la propuesta de educación sexual. Y esto se nos repite y se nos repite en el país todo el tiempo, hasta el año pasado todavía, una organización que formalmente quería, con un eslogan muy poderoso, no te metas con mis hijos. Como si el abordaje por parte del Estado, de la escuela, representara un riesgo. Y los riesgos se van movilizando, ¿no? Se van movilizando, se van señalando. Hoy en día, y voy a adelantar una de las discusiones, el riesgo supuesto es una cosa que se llama ideología de género, que es en realidad, yo digo, es una entelequia, es decir, una serie de articular una serie de propuestas que han hecho que avance el mundo, sobre todo en la línea de la igualdad sustantiva entre los géneros, entre los hombres y las mujeres, y de repente se presenta todos estos intentos de educación como un ataque a la familia, cosa que no es. Si hay una cosa que las personas que nos hemos dedicado por años a la construcción de la educación sexual, a la formación de conceptos, a la formación de educadores sexuales, es precisamente encontrar la manera que las familias estén con mayor estabilidad, con mayor... Entonces hay una serie de temores. Y eso pues está vigente hasta ahora, justamente cuando se presentaron la última vez los libros que van a ser para este ciclo escolar, que los hicieron públicos la SEP de manera muy eficiente, muy bien, hace unos meses. Inclusive con la versión digital. Exactamente, sí, muy disponibles para que todo el mundo los pudiéramos ver. Volvió a haber protestas, ¿no? Es el cuento de nunca acabar. Y las protestas van cambiando. Hoy en día el temor, a lo mejor voy a adelantar mucho en la temática, el temor está en el abordaje de temas que tienen que ver con la diversidad sexual, como si eso fuese peligroso para los niños. Y ahí está el problema. La diversidad sexual, los anticonceptivos, el aborto, son temas que antes tampoco se tocaban. Sí, el aborto todavía, el anticonceptivo, eso ya se acabó la discusión, eso está metido en el programa y todos los niños Pero se aprenden. acuerda que empezó también pues, como una claro, discusión. no, sí, todo, desde el principio. Y hay muchas razones. Yo creo que una de las más grandes razones es que la concepción de lo sexual, que estaban tocando él, una es en los adultos y otra muy diferente en los niños. Y lo que hay que hacer con los niños no tiene que ver con lo que los adultos vivimos cuando queremos tener un encuentro sexual. Hay que construir los elementos de la sexualidad y bueno, eso no le hace daño a nadie, hace falta enorme, ¿no? Pero Totalmente. Ya me callo. Antes de ir contigo, Anel, con Martín, tienes un derecho a réplica breve para que sigamos con la... No, más bien una acotación. Evidentemente la sexualidad de los adultos con la sexualidad de los niños completamente diferente. ¿Cuál es el problema? Que se le quiere transmitir la sexualidad de los adultos a los niños, cuando el cuerpo es completamente diferente. Sí, o sea, la manera en que se transmite está pensando más por una sexualidad genital de adultos
al desarrollo que se está eso manejando. No es cierto en los programas educativos, no es cierto en los programas que tenemos, Sí, pero no es cierto en las recomendaciones internacionales, y esas son parte de los temores. Ajá. O sea, yo creo que para decir que eso sucede hay que tener evidencias. Eso no sucede. Lo que sí sucede es que a los maestros les da mucho miedo, un poco por esto. ¿Cuáles son Eso las sí. evidencias entonces, Enrique, Sí, para sí, este sí. Las derecho a evidencias es que réplica? los niños se preguntan cosas y no hay adultos que tengan una confianza y una Eso seguridad sí de pasa. poderlo transmitir. Eso sí pasa, es un desastre. ¿Qué es lo que responden los adultos? Lo que saben de su sexualidad. Los niños hacen preguntas de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que se están tratando de identificar. El hecho de que el niño haga una pregunta que el padre o el maestro no sepa, ahí es donde entra el problema, porque tratan de responderlo de acuerdo a un conocimiento totalmente diferente al niño. Tiene su propia experiencia, para decirlo con Claro, toda la claridad. propia experiencia Pues del eso niño la es falta de totalmente capacitación diferente. de la Pero acá el planta punto es maestra Y sus propias frustraciones. Exactamente. sí, ¿Qué tanto los padres y los maestros conocen el desarrollo psicosexual del niño? ¿Qué tanto ellos se informan para ver en qué etapa está, como para identificar en qué etapa está, como para darle un conocimiento o acompañarlo a descubrir este conocimiento de acuerdo a su sexualidad? Correcto, Anel, ¿estás de acuerdo? Ciernes, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, uno de los puntos importantes aquí mencionar, sacan mucho el tema del miedo. ¿El miedo de quién? Pero sobre todo de este tema, o sea, para seguir con... Sí, porque mencionaban, bueno, es que los padres, los maestros tienen temor a abordarlo. ¿Temor a qué? Pero los padres tienen temor a abordarlo. Los maestros, decían los sí. maestros, los padres también. Si el hijo les hace una pregunta, el padre tiene temor. Pero bueno, ahí ya no podemos pasar, si se le puede decir en este término, de esa jurisdicción, porque los padres son la primera línea de educación. Por hacia los supuesto, hijos. pero entonces, ¿por qué se plantea el término de sienten temor a contestar esas preguntas? ¿Y por qué no están de acuerdo entonces con este A mí me estatuto de interesaría educación? No, mucho eso, poder... eso tampoco es cierto, ¿eh? Que los padres no estén de acuerdo es simplemente falso. Bueno, aquí Porque- Anel lo está planteando. No, ella no ¿No? está diciendo eso. ¿No? No, perdón. ¿No lo perdón. dijo? Sí, no dijo eso. No, No. yo más bien estoy Está haciendo la queriendo pregunta. poder esclarecer Claro. hacia... Pero no fue una aseveración la que tú hiciste, Anel, que los padres tienen ese temor de No, de dar estaba esta yo educación. retomando Sí, algo las que ideas. se había puesto sobre la mesa, Sí. en donde se hablaba que quizás esta falta de información es debida a al temor que se tiene de abordar el tema. Entonces, me interesaría mucho poder dejar más esclarecido a qué nos referimos con ese temor. ¿De qué estamos hablando de ese temor? Quizás yo puedo complementar algunos temas. En, digamos, las investigaciones que se han hecho en términos de las representaciones sociales de niños y niñas consideran que las familias son, digamos, dueñas del niño o la niña, literalmente como la taza, como un objeto, y eso hace que en la cultura machista en la que vivimos, el control sobre el cuerpo de los niños, particularmente de las niñas, sea un tema de prioridad y de cuidado. Entonces eso lleva a que culturalmente exista más temor a cuidar la virginidad de las niñas que la sexualidad de los varones, por la cultura machista. Y eso va cambiando con la edad. Otro elemento tiene que ver con el control de su propio proyecto de vida y que puedan decidir hacerse un tatuaje, tener vida sexual activa, acceso a, digamos, servicios de salud sexual y reproductiva. Y eso en general a muchas personas adultas, particularmente las que no están con, digamos, un elemento cultural más amplio o que están muy cercanas a grupos conservadores o visiones religiosas, les aterra. Y por eso es que hay un enganche con lo que planteaba Eusebio, con esta frase poderosa de con mi hijo no te metas, cuando en realidad tendríamos que sentirnos todas y todos muy tranquilos de que el Estado responde a su obligación de evitar que seamos el número uno en 20 países con embarazos no deseados, porque digamos, hay que explicarle a las adolescentes, hombres y mujeres, que la vida sexual placentera y disfrutable no tienen que pagarla con un hijo Pero y con entonces, un embarazo no deseado. sí le corresponde a las organizaciones religiosas y a las organizaciones de padres de familia decidir sobre la educación sexual de los padres, es decir, que el Estado no se involucre en esta... No, al contrario, no estoy diciendo eso. Pero existe el debate. Claro, Sí. mira, No, es que eso, creo que eso es lo que dicen. Sí, pero... Por eso, a eso me el refiero. Eso discurso, dicen, ¿es eso correcto dicen. o no? No, claro que no. Yo creo que hay una obligación de todos. El argumento es que la Carta de Derechos Humanos, ahí a la hora de la educación, dice los padres tienen prioridad. Que no lo tipo leen de completo, educación. por cierto. Exactamente. No lo leen completo. No lo leen completo. Y, todo lo que pasó con la Convención de los Derechos de los Niños, Así es. donde se aclaró el asunto. Así es. Porque tú no puedes soltarle todo a unos papás que están en imposibilidad de cumplir cosas. Como es el caso, lo estaba mencionando él. El caso de que de repente hay cosas que simplemente están fuera. Y la otra cosa que es falsa es que los papás se opongan. Eso está medido.
Ha habido muchas encuestas, la última es de Parametría, tiene más o menos unos 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, pero el apoyo a la educación sexual por parte de los padres es incuestionable. Son grupos que se oponen, eso es distinto. Y la articulación de estos grupos es así, a veces muy bien pensada, a veces, voy a decirlo, muy bien financiada, y a veces muy realizada en base a mentiras. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de estos grupos, aunque sean menores, tanto religiosos como de padres? Yo creo que evitar el cambio, conservar el status quo, conservar sus condiciones de poder y ventaja económica. No hay otra explicación. ¿Qué opinas, Enrique? El punto es, hay una institución que está creando un discurso de lo que es la sexualidad, pero se considera que ese discurso es como una verdad. Eso es la sexualidad y por lo tanto es lo que los niños y las niñas tienen que aprender, que es la sexualidad. Desde mi punto de vista, la sexualidad, así que se conozca, es de carácter individual. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propia base de conocimientos. Es decir, ¿por qué el miedo? El miedo es precisamente hablar de algo que no se sabe. ¿Cuál institución está haciendo eso? Estamos hablando de lo que acaba de mencionar ahorita, estas instituciones de las instituciones a las que tú te referías, Eusebio, estos pequeños grupos. Pero quizás sería bueno ponerle nombre, porque yo también me perdí yo cuando también hablas de pensé, la instituciones. institución puede ser la Secretaría de Educación, que es la que O dice que está salud, haciendo eso. o desarrollo salud. social. Me baso con lo que Hacienda. están mencionando, que hay estos grupos, estos programas que están señalando como que se están fomentando qué es la sexualidad. Es decir, lo que usted está mencionando, están haciendo, hay lugares donde se están midiendo que la sexualidad está, que los padres no están de acuerdo con la sexualidad. A lo que yo estoy considerando, hay programas donde se supone que se dicen que es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Pero desde un lenguaje más... ¿Coloquial? No, como un lenguaje institucionalizado, decir, esto es la sexualidad. Lo que yo quiero aportar con esto es que la sexualidad es algo que precisamente no se habla dentro de la pero eso no se tiene que yo creo que Es que no estamos hablando de lo mismo o de otro país o de otros libros. Estamos en desacuerdo. Mira, la sexualidad es un concepto. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que ni siquiera es universal. Que nos vamos a meter en Honduras, pero ni modo. Porque la sexualidad es cómo se comprende la vida erótica, copulatoria, reproductiva y de amor y varias cosas. Y es un constructo social, es muy complicado. Sí, es una construcción social, claro. Ahora, de ahí a que no se pueda poner mínimo acuerdo en dar los elementos, mira, yo creo que aquí hace falta tener mucha claridad. No se trata de enseñar el ABC de la pornografía a los niños de kinder, por ejemplo, ¿no? No se trata de eso. No se trata de enseñar cómo se copula, ni siquiera. Se trata a los pequeñitos de darle los elementos, y eso sí está bastante bien trabajado. Y está cuidado y está ahí. Mira, el esfuerzo para llegar a esto es internacional y de una multitud de expertos, que han producido cosas muy concretas. La última, en enero de este año, se publicó los lineamientos internacionales para una educación sexual segura, eficaz y que promueva el bienestar, que eso es lo que se trata. A ver, segura, eficaz y que promueva el bienestar, ya lo dijiste. ¿Por qué entonces México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes que van inclusive ya desde los 12 hasta los 18 años de edad? Esta educación sexual entonces no está funcionando, no de ahora, desde hace tiempo. ¿Por qué? ¿Que falla en el proceso? Yo creo que no hay política pública. Digamos, Es que cada vez que tratamos un tema, ya sea de sexualidad, ya sea de procesos carcelarios, siempre nos vamos a la política pública. ¿Sabes por qué? Porque la propia Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, considera a México como un estado de frágil o porosa institucionalidad. Y esto, digamos, es importante partir de ello porque más allá de que tengamos marcos de ley, instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el cumplimiento de la ley cruza por actos discrecionales, por falta de mecanismos, seguimientos. Les pongo un ejemplo. El tema del uniforme neutro en la Ciudad de México, que es un acto de libertad, no tiene absolutamente nada que ver con diversidad sexual. Y solo una niña pudo ir con pantalón porque hay dos factores. No se promovió, aunque estaba anunciado, no se hizo ningún tipo de difusión. Tampoco se acompañó a la industria de vestido escolar para que hicieran pantalones apropiados para las niñas. Entonces, la niña que por ahí salió una nota, usa un pantalón de su hermano para poder ir
con un acto de libertad a ejercer ese derecho. Cuando hablo entonces de política pública nos referimos a una acción de Estado, instituciones y la posibilidad real de que tus derechos los puedas ejecutar. Tenemos ahora estos libros con avances importantes, como Eusebio ha señalado, se han venido dando paulatinamente. Lo que ahora tenemos es bastante avanzado comparado a hace 10 años. El punto es que ahí vamos a encontrarnos con la implementación con los maestros. Y entonces los maestros tienen miedo, tienen frustraciones, tienen presiones. Pero aquí está Enrique. ¿Tú tienes miedo? ¿Te sientes frustrado No, para establecer Bueno, esta... no sé si tú, pero hay muchos Pero es maestros que... entonces se generaliza de esa manera. Sí, pero pero ¿a dónde voy al punto? Y por eso hablo de una generalización. Eso. Cuando estamos pensando en la evaluación general, ya no de educación sexual, de los maestros, tenemos que ubicar criterios, parámetros sobre qué van a evaluar. Tenemos libros con una currícula, con elementos claves, donde los maestros, por ejemplo, salvo alguna excepción, y espero que nos podamos un poco ubicar, no están teniendo acompañamiento del propio sistema educativo para trabajar el tema de la educación sexual y su propia sexualidad, cuando lo planteaba el compañero respecto a los niños preguntan de la sexualidad y el maestro está saltando con su frustración de su propia vida sexual y no sabe cómo explicarlo. Necesitamos procesos de educación sexual mucho más amplios, que no sean solo el libro, que no sean solo talleres a niños y niños, sino que formen parte de una política de salud. Y con eso termino. Cuando hablo de una política pública, no me estoy refiriendo a una acción, una línea de educación sexual, sino que se tiene que entender en la integralidad del ser humano, de los niños y niñas, como parte del derecho a la salud. Y el derecho a la educación en la intersección que tienen todos los derechos, como la participación y demás, ¿no? Entonces, parte de lo que nos falta es cómo concretamos, cómo articulamos esos esfuerzos Pero cuando para que sea faltó decir eficiente. el derecho a la libertad del cuerpo de cada uno. O sea, la Exactamente. jurisdicción y la decisión del cuerpo de cada uno, aunque sea un Exactamente. menor de edad, empieza desde su Exactamente, decisión. a decidir Tiene que su ser así. dignidad, efectivamente. Y es lo que tenemos que proteger y cuidar, y es obligación del Estado. El papá, la mamá puede tener otro punto de vista, pero la adolescente y el adolescente varón o chica o quien su identidad que sea, tiene el derecho a tener ese acceso a información para decidir sobre la dignidad de su cuerpo, sobre lo que eso va a significar en términos de su vivencia y particularmente porque tiene que ver con su proyecto de futuro. Y si esos elementos no lo acompañamos, obviamente tendrán muchas dificultades para poder enfrentar en una relación sexual si usan o no preservativo. Y que ese es uno de los factores que está saltando mucho a la hora de tomar decisiones. Pero aquí hay un tema que Ahora, tenemos que tocar. Sí, adelante, Yo adelante. nada más iba a hacer un comentario Sí. al margen, espero no desviarnos mucho. Suponer que los embarazos adolescentes son por falta de educación es impreciso, porque el embarazo adolescente es un fenómeno muy Muy complejo, complejo, claro. que no nos va a dar tiempo de meternos, porque el factor que parece ser, según los estudios del Colegio de México, que es más importante en que se produzca un embarazo en una muchachita de 15, 16, 17 años, es la ausencia de un proyecto de vida a largo plazo. Así es. Y para que eso suceda, necesitas tener un país que te lo ofrezca, oportunidades que te las den, y ya mejor ahí le paro. Porque No, eso está bastante- A ver, es que es un Sí, tema, sí, es un tema importante, esa es por la eso, clave. Por eso, claro. Y entonces tú puedes tener el mejor programa de educación Exactamente. sexual y una carencia absoluta de oportunidades. Mira, hablando de los miedos de los maestros, yo sí tengo experiencia directa, porque en una ocasión me tocó hacer un proceso más o menos con 2,000 maestros, de los directivos y de todos. Y te decían, eso te lo dicen, es que como no tenemos las herramientas, viene en la página que ya nos toca hablar de los anticonceptivos, te los saltas, ¿no? Y la que averigüen ahí los chavos como sea. Hace falta un esfuerzo muy grande de dar entrenamiento. Mira, hacer educación sexual, por supuesto que los papás podemos, porque yo también soy papá, ya están muy grandes mis hijos, pero yo pude cuando estaban creciendo, darle la educación sexual que te le das con cualquier persona con sentido común y amor. Pero para dar educación sexual en un ambiente público, en una escuela, se necesita tener capacitación, no es así de magia. Se necesita aprender a respetar a los niños, se necesita aprender a darles, a focalizar en los momentos del desarrollo que hace falta focalizar. Y eso desafortunadamente está carente nuestro sistema educativo de los maestros. Muchos se han puesto las pilas ellos solos, muchos sí le entran. Ha habido varios esfuerzos, digo, lo que está pasando ahorita es lo que está pasando ahorita, pero ha habido 3 o 4 veces que se organiza y hay muchos que son muy conscientes, pero en términos generales sí tenemos carencias importantes. Pero a ver, ¿por qué no se toca, Eusebio, Anel, este tema y sobre lo que hablas de la implicación que tienen los adolescentes ahora sobre los embarazos en el tema de que dentro de las familias o de la sociedad hay un concepto de una mujer que no tenga hijos es una mujer fracasada? Porque además así está establecido por la sociedad. Una mujer que se siente con esa
información mandato o social. con ese mandato social, crece y cuando ve que de repente o de alguna manera se le puede ir la posibilidad o no la puede tener, pues también se siente frustrada. ¿Desde qué momento en la adolescencia o en la vida una mujer puede tener con un sentido común, si se le puede decir así, o con un conocimiento de causa, esta separación de lo que es sentirse realizado o no, más allá de que sea mujer? Bueno, podemos enfocarnos decía aquí Martín. Martín, hablaba de un plan de vida. Ujú. Entonces, Y también lo decía Eusebio. correcto, entonces, ¿a qué edad podemos decir que un adolescente tiene un plan de vida? A ver, la pregunta está ahí. Pues es que eso es una cosa importantísima. Tú le Correcto. preguntas a un niño de 7 años, y le preguntas, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Cuándo quieres tener a los hijos? Y si el niño no ha tenido oportunidad de pensar en eso, pues te dice cualquier Pero loquera. ¿por qué se le Mira, tiene que preguntar a un niño de 7 No, años cuántos esto es- hijos quiere tener? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A los 7 años? Sí, Sí. porque tú vas planeando qué tipo de vida. Mira, Pero entonces Deja- ahí no se déjame- le deja libre albedrío a este chico No, que claro seguramente que no no, está no, pensando no, en ese no. momento en no, esa claro que situación. sí, no, por supuesto que sí. ¿Tener hijos Sí, a los 7 claro, años? claro, no en ese momento. No, por eso, favor. pero en ese momento se está tocando, a eso me refiero. No, preguntando, no le va a pasar nada, no va a dar ganas de tener hijos en ese momento. Y más si se pone a ver las complicaciones que eso representa. A eso es lo que me refiero. Mira, A los 7 años un niño dato- está pensando en otras cosas, Eusebio. No, perdóname, no ¿En en tener tener hijos? hijos, No, eso, pero a jugar, solamente en el tiempo. a Ahí es donde jugar, entramos, a ¿qué tener, entendemos por sexualidad a jugar, también? a tener hijos, por supuesto que ya jugaron varias veces desde 4 o 5 años. Y ese es precisamente, son los elementos que hay que ir educando, no que programarlos desde ese momento. Embarazo adolescente es un tema que va a ocuparnos mucho programa. Pero te voy a dar un dato nada más. Tenemos para que te sí. un rato. Te voy a 40 minutos. decir Eso estadísticas se trata. nacionales. Y mira, si no La- terminamos, hacemos otra mesa. Tú no A te- ver, no te la preocupes. mayoría de las muchachas que se embarazan en este país, Ujú. menores de 19 años, ¿de qué tipo de embarazo crees que dicen? Y esto es en entrevistas cuando están embarazadas, estadísticas nacionales. Ujú. La mayoría dicen, yo quería el embarazo. Menores de 19 años. Y unas poquitas dicen, bueno, yo no lo quería, no Va- estaba planeado, pero sí lo quiero. Y ¿Bajo unas poquitas- estadísticas? Sí, ahí está, son estadísticas A ver, y entonces, nacionales. Eusebio, ¿por qué existe una cantidad, un porcentaje tan alto de mujeres solteras? Y sobre todo de esas edades. ¿Estas estadísticas quién las hizo? Son estadísticas de la Secretaría. Hay un reporte que se llama Salud Reproductiva. Pues estaría bien tener esa estadística, ese dato, porque Está público, ¿eh? Sí, si no de me hecho, crees, la que creo que estrategia- no me crees. Pero mira, No, no es que no te creas, es que para generar generar siempre un argumento es Está bien, importante claro. tener pues, las cartas sobre la mesa. Mira, ¿no? voy a Pues, citarle las yo cartas de la mesa, pero es Claro. las estadísticas de salud reproductiva de 2009, 2014. Pues, busquémoslas, yo los Claro, invito para pues, que esta mesa la sigamos. sí, Quizás citando. yo complementaría ahí, si me Déjame permite. nada más, déjame nada más, perdón, una sí. historia más. Cuando yo les paso esas estadísticas a las muchachas de la UNAM que tengo, que son mis alumnas de medicina, todas me dicen, eso no puede ser. Con lo mismo que estás tú pensando. Pero esas muchachas que están en la UNAM son un grupo muy selecto de privilegiadas que tienen un clarísimo proyecto de vida. De la UNAM, De la UNAM, sí, claro. privilegiadas. Sí, claro. Cuando no se paga colegiatura de alguna, privilegiadas Pero en escuelas sí. privadas. No, están privilegiadas. No sé si sepas qué difícil es entrar No, a la no, no, UNAM. no, me queda claro. Y No, no, de no. todas maneras, el porcentaje de Pero gente no hablamos que de la entra- parte económica. Sí, No, me refiero al privilegiadas privilegio de la porque está, educación. no, claro, sí, Sí. en ese sentido. Y tienen un proyecto de vida y por supuesto que no les cae en la cabeza cómo una muchacha puede decidir a los 15 años embarazarse o buscar embarazarse. Entonces, la tragedia es que la expectativa de vida que tienen las muchachas a esa edad no corresponde a nuestros ideales de decir, bueno, espérense tantito, estudien, consíganse un buen trabajo o hagan una buena familia y luego se embarazan. Es una cosa complicada. Y la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente para regresar a educación sexual contempla como una de 8 líneas de acción la educación sexual. Y pues la contempla, literalmente. Así, se pone contemplativo y nadie ha movido nada específicamente, me consta que no ha habido, después de que se publica la Estrategia Nacional de Educación de Prevención de Embarazo Adolescente, una acción específica en educación sexual. Y esto fue clarísimo. Con el sexenio anterior hubo el intento de hubo tanta protesta que el secretario de Educación, que ya no voy a repetir su nombre, dijo, no, se va a quedar así, es el mismo programa de hace 10 años, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, eso es lo que, nada nuevo. ¿no? Eusebio, pero aquí hay que nombrar a las personas, si no todos Pues se el quedan en secretario, medio. ya dije, pues, Nuño, que estaba de secretario en ese tiempo. Anterior, sí. Sí, No sí, es era que anterior. pues, No, esto fue antes, ¿no?
Entonces, sí hace falta una toma de conciencia de que aquí hace falta una política pública y acción pública e inversión pública. Fíjate que ahí retomo, pero me sorprendió, no sabía lo de la estrategia. Me ha tocado acompañar el proceso de la estrategia en los últimos años, 2 años, directamente en terreno, y uno de los grandes problemas que encontramos es la falta de articulación que existe entre la noción del gobierno federal, las entidades federativas y lo municipal. Es en el territorio, en el municipio, donde están las niñas, donde están las condiciones de falta de oportunidades. O sea, en nuestro país tenemos 5 millones de niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo y sin actividades económicas o ingreso económico. Eso cruza claramente con el proyecto de vida. Nadie puede pensar en un proyecto de futuro a los 7, 10, 15 años si no tiene certeza de la escuela o de actividades económicas, ¿no? Exactamente a eso me refería. ¿No? O sea, porque a los 7 años uno tendría que tener otras... Sí, hay otras ¿no? lógicas que tienen que ver con una lógica de futuro. Ahora que hablo de 7 años, mi hijo tiene 7 años y él ya tiene clarísimo que él va a ser director de Redip, ¿no? Entonces, bueno, ya le dije que tiene que estudiar mucho y demás, fantástico. Pero a lo que quiero llegar es a que, tal y como lo plantea Eusebio, la estrategia contempla muchas otras cosas. Por eso decía hace un ratito que la educación sexual es uno de los temas. Es esta taza en esta mesa de debate. No es el tema central, es uno de los componentes que cruza con 3 elementos básicos. ¿Cómo hacemos que los niños, las niñas, particularmente las niñas, puedan vivir con dignidad? Y eso significa el respeto a su cuerpo, que tomen decisiones y demás. Segundo, que puedan construir un proyecto de futuro, pero no en términos de ilusión, de me caso con alguien, el príncipe azul y me libera, no. En términos reales, o sea, de su entorno y de su propia capacidad. Y muy importante, las obligaciones del Estado, que es ahí donde estamos fallando. Por eso es que es muy triste ser siempre vergonzosamente el último lugar o el primero de los malos en la OCDE, y si nos comparamos con América Latina lo hacemos igual, porque el tema es que quien está fallando profundamente es el Estado, porque se deja presionar, porque hay incapacidad, porque hay corrupción, o sea, la lista es enorme. Y redondeo entonces por qué es importante pensar nuevamente en la estrategia de prevención del embarazo adolescente. Primero, porque es un proceso que viene ya de varios sexenios. Segundo, porque pretende, cuando menos en el papel, articular esfuerzos. Tercero, porque afortunadamente en la última etapa, ya con más insistencia de UNFPA y otras entidades de Naciones Unidas, comienzan a colocar en el centro a las niñas y a los niños. Esto es muy importante porque antes no sucedía. Y estamos aquí hablando de una mesa de debate y te sugeriría, Maximiliano, organizar otra directamente con niños, niñas y adolescentes para que ellos, un poco desde su lógica, te den su punto de vista sin representar a la nación, su vivencia puntual. Sí, pero es una media, o sea, es importante para A lo que me refiero es a que ahora afortunadamente estamos logrando ya colocar con los avances que tenemos en este país, con otros vacíos, que los niños y niñas tienen que estar en el centro de la definición. Y eso implica, por ejemplo, hay una cosa muy interesante de adolescentes haciendo supervisión de cómo se brindan servicios a otras adolescentes, como usuarios incógnitos. Esas experiencias son muy chiquitas, apenas van como avanzando, pero comienzan a darle a las propias chicas, particularmente mujeres, un empoderamiento para poder decir cómo me gustaría que me traten, cómo quiero que me reciba la enfermera, cómo quiero escuchar el tema. Y el otro elemento también es con las escuelas. Lamentablemente se acabó el programa de comedores que existía, que no era solamente dar de comer, en realidad se convirtieron en centros de desarrollo de programas, y particularmente los que acompañamos nosotros en el Estado de México con UNFPA, un programa que se llama Juntas Crecemos, y era trabajar con las niñas y adolescentes los temas que les preocupaban, y no era embarazarse. Correcto. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Sí. La media hora se pasó muy rápido. Seguimos en un momento platicando en esta mesa de debate acerca de la educación sexual en las escuelas públicas para adolescentes en nuestro país. Volvemos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político por el Heraldo Televisión. Estamos hablando acerca de educación sexual en nuestro país para niños y adolescentes. Vamos a platicar también acerca de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que se incluyó en el nuevo texto, el nuevo libro de texto pues para escuelas públicas en nuestro país. Vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador, después las del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y seguimos analizando sobre todo en este tema esta mesa. La cartilla moral de Alfonso Reyes, repito, es un texto de primer orden. Alfonso Reyes, un gran escritor, y que no se confundan, no es un asunto religioso. Esto el mismo Alfonso Reyes lo explica. Son valores universales que vienen desde
antes de la aparición de Jesús Cristo. Esto tiene que ver con los griegos, con la importancia que le daban a valores como la búsqueda de la felicidad, el amor, todos estos preceptos, la fraternidad. Entonces, se está trabajando con ese propósito de tener una constitución moral, porque es atender lo material, pero también ocuparse de el fortalecimiento de los valores. A ver, hay que hacer una aclaración aquí. No se entregó, no se publicó esta cartilla moral de Alfonso Reyes en el libro de texto. Se entregó directamente a los maestros de las escuelas públicas de nuestro país para que lo tomen como una guía para tener como base justamente este parámetro para la educación sexual. Ahora, lo que escuchamos fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar ahora las palabras del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, también en el mismo tono. La cartilla moral se está enviando a todos los maestros de México, de manera que puedan tenerlo como material de apoyo para las clases de ética y civismo. Pero sin duda es parte del esfuerzo de regenerar en México pues toda la ética, la moral, y que en las escuelas se generen diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles. Bueno, tomando en cuenta que en este tema se incluyen también conceptos como el respeto a nuestro cuerpo, a ser limpios, a ser moderados, y también a que nuestra alma resume todas las virtudes de nuestra espiritualidad. ¿Qué opinan acerca de esta medida, de la entrega de esta carta moral a cada uno de los maestros? Mira, es una risa ingenua. Porque en el ámbito de la política pública, perdón que regrese ese marco tan grande, hablamos de un concepto que se llama ingenuidad jurídica, cuando pensamos que crear una ley va a cambiar la realidad de un país o de una sociedad. Esto podríamos llamarlo como ingenuidad moral. Una cartilla moral de 1946, escrita en otro momento histórico, no aplica para los niños y niñas, casi 25 millones de ciudadanos que van a educación básica. Y mucho menos en la lógica de los propios maestros, que regresamos a los otros temas que hablamos. Entonces, regreso al concepto de la OCDE de ubicar a México como un estado de frágil institucionalidad o de prosa-institucionalidad, porque la mirada religiosa del presidente, que se le olvida que es jefe del Estado mexicano, se impone con estos pequeños caprichos como la cartilla o posteriormente esperemos que se detenga con la constitución moral, porque representan como discursos que ya no están en la lógica contemporánea y que van a ser literalmente llamados a misa. Los 25 millones de niños y niñas adolescentes que están en este momento, en este nuevo milenio, que no nacieron en el siglo pasado, tienen otra lógica y tienen valores. Lo que tenemos que cuidar, regresando al tema de la sexualidad, es que la noción del mundo adulto, de la sexualidad y los valores, es otra lógica distinta con niños y niñas. Y eso no significa que sean inmorales, que no tengan valores. Sí, simplemente distinto. Tenemos que ponerlos a ellos en el centro, no a Alfonso Reyes de 1946. Correcto. Anel, ¿tú qué opinas? ¿Es una medida correcta? ¿No estás de acuerdo? Yo creo que es importante poder enfocarnos desde... Se habla mucho acerca de la educación sexual. ¿Por qué no nos enfocamos más hacia una educación? Una educación general, globalizada, una educación en donde pudiéramos hablar de un país que tuviera acceso a la educación. Un acceso a una educación básica y que eso les permita empezar a generar un plan de vida, que les permita poder soñar que puede ser alcanzable ese plan de vida y que esto nos permita poder ir direccionando a nuestras generaciones hacia una realidad más grata, más gratificante, más estimulante, porque podemos hablar de las frustraciones de los padres, la inexperiencia, la frustración de los maestros, pero entonces podemos hablar de la falta de educación que vivieron esos padres, la falta de educación que vivieron esos maestros. Entonces, no solo es falta de una educación sexual, sino falta de una formación y podemos, desde mi punto de vista, hablar de una etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro país. Correcto. Déjame desacordar con lo que acabas de proponer.
porque hay una razón muy poderosa por la cual es necesario hablar de educación de la sexualidad, es un poquito más preciso que sexual, porque, bueno, pero eso ya es. Vivimos, o estamos saliendo, mejor dicho, de una cultura del silencio ante lo sexual. Lo sexual no se explicita, no se dice, no se habla. Y el resultado es patético, porque como todo mundo tiene la vivencia alrededor de la sexualidad, como cada quien se la organice, eso, el silencio no resuelve nada. Lo que resuelve es la información, que no hay. Pero lo que está planteando en él no es el silencio, no es es el plantear la silencio. educación en Correcto. todos los No, sentidos. por eso, pero no, permíteme. Sí, por supuesto la educación es muy importante, pero si no se explicita, aquí ese es el desacuerdo, que hay la necesidad de explicitar lo sexual, hay la necesidad de hablar de lo sexual. Claro. Hay, Perdóname, a lo que yo me refería es poner una plataforma inicial de una educación para posteriormente sobre esa plataforma poder poner una educación sexual. bueno, sí, Porque eso es como ir sí. poniendo piezas, es como ir poniendo Sí, una... pilares y eslabones ordenadamente. Correcto, para que esa información que va llegando puedan hacer uso y manejo de esa información de una manera más asertiva. Porque se la estamos poniendo a aquellos individuos que tienen esa formación. Sí, no, eso estoy totalmente Que habría de que acuerdo, complementar claro, ¿no? con inteligencia emocional y otras cosas, nunca ¿no? es así Pero la aislado, inteligencia ¿no? emocional se desarrolla ya cuando uno es adulto, después de la adolescencia y después de pasar por muchos errores, estas pruebas de error. ¿no? Y Y desde que niños esperaríamos también, que sucediera. Por supuesto, Claro. porque además es Por parte de la supuesto. naturaleza humana, ¿no? Sí, que tiene que ver con la complejidad que no todo del el mundo proceso lo desarrolla, educativo. pero es Así parte es. de la complejidad justamente del desarrollo cognitivo de cada persona, Exactamente. ¿no? No todos. Conocemos a personas de 40 años que no tienen inteligencia emocional y que seguramente no la practicaron o no la desarrollaron Así es. desde que tuvieron sus primeros problemas, se le puede decir, de diferentes índoles. Así ¿Qué es. opinas, Enrique? Hago una acotación que lo hace la compañera. Importante esta educación, ¿sí? Sobre la educación de la sexualidad, pero aquí hay un punto importante. ¿Qué espacios se dan como para que la gente hable de su sexualidad? ¿Sí? ¿Qué espacios hay donde la gente tenga esta apertura de sus experiencias, sus vivencias, ¿sí? Como para que cada uno tenga esta libertad de poder tener una cierta orientación a lo sexual, ¿sí? Hace rato mencionabas de que te asombró de que un niño tenga sexualidad o esté pensando en No, no me asombró eso, me asombró que esté pensando en tener una familia, hijos a los 7 años. Sí, pero ahí inmediatamente hacemos una interpretación de adulto sobre el niño. No, Cuando el niño un está niño a los pensando 7 otra años, cosa. por supuesto que está pensando en pensemos. sexo, está descubriendo su cuerpo, está Vale. totalmente... Yo me voy un poquito antes, es decir, Más o menos. de cero, cuando está naciendo el niño a los 7 años, sí, ya hay una vida sexual, pero es diferente totalmente a la de un adulto. Ujú. Hay un proceso precisamente de que el niño está conociendo su cuerpo, el niño está descubriendo y ahí hay un saber. Ahí hay un saber de que este niño tiene. La cuestión es, este saber, ¿qué adulto está en condiciones, capacitado, con una cierta orientación, como para escuchar eso? Ahora estamos... Acompañarlo en este proceso de educación. Correcto. ¿Por qué? Claro. Porque inmediatamente al pensar de que el niño tenga ciertos deseos sexuales, inmediatamente eso da mucho ruido a mucha gente. Pero los maestros, hay ciertas instancias que precisamente están orientadas a poder escuchar eso, no se les da tanto espacio, no se les da tanto apertura para poder tener esa orientación. A ver, ahora estamos en un momento en el que estamos poniendo atención a los libros de texto, a la educación, a todos esos proyectos, estamos como volteando hacia un lado. Y por atrás hay una situación que no se está contemplando y que no se ha hablado, que es el acceso al Internet, a las redes sociales y a estos contenidos que son explícitos y que además ya prácticamente cualquier niño puede tener acceso. A los Estos 7 niños años con también. tabletas, con teléfonos celulares, pueden acceder inclusive a sitios pornográficos para ciertos adultos. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay esa restricción? Entonces, estamos volteando a ver otro aspecto cuando en realidad tal vez un niño, un chico, un adolescente está tomando otros factores para la educación sexual con otros parámetros. ¿Qué sucede con esa parte? Por ahí la importancia de pensar en que la vida digital no es algo aparte, es solo una extensión de la vida cotidiana y por ello la importancia de los parámetros tanto educativos y una alternativa para ellos. Claro, en términos de otra exploración, además que eso nos cambia a nosotros el Sin que paradigma lo de lo que platiquen con sus pensamos. padres o con sus maestros. Efectivamente, y por eso es tan importante partir nuevamente de la vida real. Los papás, los maestros, su red familiar o red social,
está sensible al tema de la educación, de la sexualidad, está sensible al respeto a su opinión, está sensible o no, y eso se va a ver reflejado en la vida digital. 8 de cada 10 adolescentes ahora mismo se comunican e interactúan solo a través de dispositivos móviles, ya no ven televisión, ya no están esperando que el papá o la mamá le explique, y por ello es tan importante de que desde la lógica del Estado, desde la lógica de los responsables o tutores, se pueda tener coherencia y articulación para poder darles parámetros, y ellos decidirán. O sea, un niño o una niña que accede de manera accidental a un sitio pornográfico no se va a quedar ahí, porque no estará en su momento. Sí estará para aquellos que están en conflicto, que andan en búsqueda y que no tienen parámetros de referencia, y puede tener algún tipo de afectación. Pero eso en la propia vida, como tú lo planteabas, van a ir teniendo vivencias y experiencias. Y cierro con el comentario. La urgencia de que nosotros coloquemos específicamente, como ha señalado Eusebio, explícitamente la educación sobre la sexualidad, y que ellos y ellas puedan tener acceso a información científica, que puedan crearse un juicio propio, que puedan hablar del tema y tomar decisiones. Eso los protege, es la mejor manera de protegerlos frente a todo lo que significa el mundo virtual. No es el tema del Internet. Cualquiera de nosotros tenemos acceso, y eso no significa que estemos todo el tiempo viendo pornografía. O sea, estamos ocupados para el trabajo. Lo mismo pasa Pero con no los niños. necesariamente con la pornografía, o inclusive los chicos que son tan curiosos, no sé si han escuchado de esta cantidad de challenge o de retos Sí, aterradores y Así es, aberrantes. sí, sí. Por ahí uno que es En el Colombia, reto sí. VIH. La Me ballena imagino azul, que ustedes la han ballena escuchado hablar de Sí, eso. sí, sí. Sí. Bueno, imagínense que ahora el reto, métete con una persona que tenga VIH y a ver si te contagias o no. Y eso lo hacen por esta curiosidad, sabiendo que eso involucra muchísimas cosas, entre ellas el sentido común y la comunicación. Y depende de qué es lo que ha pasado con ese muchacho que hace esa estupidez. Su trayectoria porque de vida. Eso es una Bueno, estupidez. pero hacen esas y más estupideces, Sí, por es eso, increíble. depende mucho de qué es Sí. lo que ha pasado. Que es, por ejemplo, donde el asunto de tener esta base educativa es tremendamente Ay, importante. por eso, justamente Déjame por ese nada más tema. regresar con la pornografía, el acceso realmente casi universal que hay. Ahora, desafortunadamente, en aquellos lugares donde están dormidos los estados, están dormidas las instituciones, ante la necesidad de educación sexual, la pornografía es la fuente más importante de información y de formación. Y eso es un verdadero desastre, porque la porno está hecha para la fantasía masculina. Con Pero a muchas... cierta edad. No, claro, pero el problema es que tú dijiste, por accidente lo ven, yo no creo que sea No, tan no, por no. accidente. ¿no? Totalmente con uso de conciencia. Bastante lo curiosos, buscan, sí. Y yo creo que ahí, ante la imposibilidad, porque realmente yo no creo que vaya a ser posible decir cómo vamos a controlar eso, al contrario, lo que hace falta es hablar de la pornografía. Hablar tempranamente para que puedan discriminar. Es que justamente eso me refiero. Hay Eso que ¿Quién ¿Quién está muchos tabúes dispuesto a acerca de eso. escuchar eso? ¿Quién está dispuesto precisamente? Es que tendrían que estar dispuestos ahí es todos a donde estudiar. Ahí es donde entra entran la los educación. miedos, Ahí eso es que donde estamos entra diciendo, la pues. educación. Y los miedos. ¿Cómo educas a los maestros, ya entrando en específico, para que tengan una capacidad de escuchar eso? Y Que además ellos de hablen de la superar sus miedos. pornografía, Y de que opinar, hablen de la ballena azul, y de que opinar hablen sobre de la esto. pornografía. Hay cosas espantosas que hay que señalarlo. Eso que está representado es un maltrato de las mujeres que no Así es digno de ser replicado. Y, bueno, y no solamente es un maltrato, es Fantasía. fantasioso. O sea, eso no existe. O sea, las Pero mujeres. esas cosas hay que decirlas. ¿no? Así es, Hay sí, que sí. decirlas, es muy importante. Y nos estamos quedando callados, como tú decías, distraídos en cosas, Otra cosa. como si le van a decir, o que si le Estamos van- enfocados y de repente nos damos Sí, sí, cuenta sí, que por sí, atrás sí, nos pues, están mandando por otro supuesto, mandado, por pero que supuesto. además están lacerando a esta generación. Fíjate de que ahora hay jóvenes. todo un tema que seguramente habrá escuchado el público, con todo este tema de los PAC, ¿no? Que forma parte de las Sí. fotos de autoritización que muchos adolescentes tienen por la disposición de dispositivos móviles. Y son unas formas muy Y este eficaces. intercambio de fotografías entre Así ellos, es, ¿no? Claro, que son parte de su erotización y que hay que respetar, pero hay que ayudarles a que lo hagan de forma segura, porque eso, tal y como planteaban algunos de ustedes, no se puede prohibir, pero sí lo puedes orientar, y ahí es donde entra la educación de la sexualidad. ¿Cómo puedes tomarte una foto que te dé seguridad? Bueno, que sea anónima, no sé, ese tipo de cosas. Considera y ten presente que si se la mandas a alguien ya puede perder control, asume que ese tema hay que hablar, o sea, ese tipo de cosas se pueden dar. Y creo que hay mucho que los propios chicos y chicas están construyendo que nosotros, adultos en otro circuito, ni nos estamos Ni nos enterando. imaginamos. Y creo que por eso es tan importante colocarlos en ellos, en el centro y a ellas, escucharles qué están pensando y demás. Y les cuento con esto una anécdota vergonzosa de adultos. En un foro con niños y niñas y adolescentes, nosotros en nuestra lógica de organizaciones sociales les preguntamos, oigan, ¿y ustedes estarían animados, interesadas en trabajar en red, organizarse en red? Entonces nos voltearon a ver así como, ¿de qué están hablando? Y uno nos dice, bueno, nosotros ya estamos en red. O sea, usamos Facebook, Twitter, Y es nuevamente esta lógica código adulto nosotros del siglo pasado que no hablamos de red cuando estamos pensando en
redes sociales, internet, sino organizaciones, reuniones, encuentros, Sí. y ellos están en otra lógica. Y hago esa metáfora porque lo mismo nos está pasando con el tema de la sexualidad, que necesitamos escucharles más, orientarles, darles pautas de referencia, y seguramente con ellos vamos a poder construir cosas mucho más eficientes, seguras y sostenibles. Totalmente. Tomo eso como cierre esta conclusión. Quisiera cerrar algo más porque cada uno tendrá un minuto para Mi cerrar. último comentario, Sí. ubicar que niños, niñas y adolescentes tienen equivalencia humana. Esencialmente significa que al igual que nosotros tenemos un criterio, un pensamiento, una inteligencia, lo tienen. Y los adultos tenemos que dejar de tutelarlos, verlos como objetos de protección y reconocer que son bastante brillantes, inteligentes y que podemos y debemos dialogar con ellos en una condición de equivalencia humana. Totalmente. Andel, una conclusión también importante sobre lo que falta por hacer en educación, no solamente sexual, sino en general en nuestro país. Y a partir de las herramientas que se tienen o de las que se carecen. Claro, el que podamos buscar y no solo estar debatiendo sobre si enseñamos educación sexual o no, sino más bien como país, cómo podemos generar más oportunidades. ¿Cómo podemos generar desde el fondo, desde la raíz, lo que nos está pudiendo generar el problema? Porque es interesante generarlo desde arriba, lo que ya estamos atendiendo, resolviendo una situación, pero ¿por qué no nos vamos a lo profundo? Al génesis de ese resultado social que tenemos hoy en día. ¿Pero qué relación tendría con esta parte de la educación sexual concretamente? En cuanto a que empecemos por tener mayor acceso a una buena educación en general, para que esa sea la plataforma sobre la cual empecemos a poner eslabones valores como establecer. correcto, como esa educación sexual. Que fue la premisa con la que también tú propusiste justamente esta parte de cambio, no solamente institucional, sino desde nuestra conciencia, desde Correcto. la familia y desde las instituciones. Correcto, y quiero añadir a esto, con frecuencia escucho que el punto de vista religioso es con temor, y puedo desde mi postura, que la experimento y es parte de lo que yo formo, parte activa, no tenemos temor. Correcto. Muchas gracias, Eusebio. Bueno, ¿Una yo conclusión? la insistencia en la necesidad de tener una política nacional activa y actuada en educación sexual. Mi institución es una asociación civil que tiene ya 30 y pico de años. Tenemos programas formativos. Si alguien quiere aprender a cómo educar sexualmente, tenemos procesos diplomados, que por cierto estamos por empezar uno. Tenemos uno específicamente diseñado para la educación sexual de los pequeñitos, en kinder y en los primeros años de primaria, que es otro asunto por completo, con técnicas, con estrategias. Ahora, nosotros somos una institución pequeña, ya tiene sus años, pero no dejamos de ser pequeña. La invitación para que estos esfuerzos se reproduzcan y ojalá esto se lleve a efecto pues, en el mayor número de personas que se decidan a entrar en el proceso. Porque sí se necesita, si se impone tampoco funciona. Yo creo que es muy importante que se vea la necesidad, que se le quite a uno el susto y que aprenda uno a entender el mundo de los pequeños, que ciertamente es otro, sobre todo los adolescentes, qué sorpresa. No me aguanto la gana de decir. Estaba yo en un curso de actualización el lunes con maestros hablando de las cosas nuevas. Bueno, yo no estaba dando la clase, pero estaban hablando de los PACs y eran puros profesores ya de muchos años. Del siglo pasado. Y la mayoría estaba con las cejas levantadísimas diciendo, entonces que un día te van a pedir uno a ti, así es que Claro. mejor vete aprendiendo esta nueva dinámica de la red que sí nos está cambiando la vida. Correcto. Eso es. Esa es la propuesta. ¿Y lo que falta por hacer? Lo que, Realmente sí, lo que falta por hacer es mucho. Bueno, pero hay que reconocer, estamos mucho mejor que hace 50 años. Bueno, claro, tendríamos. Tenemos avances, no, específicamente en educación sexual, específicamente. Correcto. Hay cosas que se han logrado, pero todavía hace falta lograr más para que el proceso de crecimiento ya realmente lleve a un estado de bienestar y de salud sexual y de salud en general, que eso es lo que hace falta. Correcto. Enrique, muy Yo breve la vería un conclusión. poco un paso antes a la cuestión de la educación, sino más bien pensar en la identificación del niño. Es decir, gente capacitada, maestros, padres de familia incluso, a que tengan una condición de acompañar al niño a una identificación sexual. Después vendrán los programas, después vendrán todas las instituciones que están encargadas ya a nivel Estado, pero aquí hay un punto importante, que los padres acompañen al niño a decir, esta identificación, niña o niña, sí, Correcto. pero con una integridad. Porque de repente es como si, bueno, ya no sabemos si es niño o niña, en su identificación inmediatamente se le impone un programa de educación sexual. No, hay un paso antes.
Hay un paso antes que tiene que ver con la individualidad de cada sujeto y esta identificación a la que yo aporto, como para considerar capacitar a la gente que tenga esta paciencia, como para poder acompañar al niño en este proceso. Correcto. Enrique, muchísimas gracias. Eusebio, Anel, Juan Martín, muchísimas gracias. Gracias sobre todo a ustedes. Les recuerdo que el domingo 1 de septiembre, tenemos una cobertura especial con todos los frentes aquí en el Heraldo Media Group. Los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Soy Maximiliano Espejel y lo espero el lunes en punto de las 9 de la noche. Y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.